Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto verles el día de hoy aquí, este lunes 13 de abril del 2020, siendo aproximadamente las 4:16 de la tarde. Empezamos un poquito tarde por temas de la transmisión. Nuevamente nos volvió a quedar mal Telmex, no sé qué está pasando con él, pero el punto es que vamos a tener el quinto capítulo con nuestra saga parental. El día de hoy estamos de manteles largos porque estamos teniendo al doctor Juan Carlos Romero Ávila. Él es miembro del Tribunal Superior de Justicia y qué mejor que él para que nos hable acerca de cómo son las relaciones familiares tras la separación de la pareja, doctor. Sí, así es. Muy buenas tardes, Víctor Lenin. Agradezco Gracias. mucho la invitación para este programa tan importante para todas las niñas, niños y adolescentes. Y la verdad me siento muy complacido de estar aquí compartiendo estos momentos con todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Y vamos a hablar hoy de los derechos de los niños a preservar sus relaciones familiares después de una separación o un divorcio. Tema difícil, ¿no? Sí, Porque, así es. ¿qué nos dice nuestra cultura mexicana? O por lo menos para los que nacimos en el cuarto de siglo pasado. Así es, sí, lo que pasa es de que desafortunadamente, mira, ahorita de unas décadas para acá, pues los matrimonios ya no duran como antes. Ahora las parejas, y tú como psicólogo lo sabes mejor que yo, ya no toleran tanto la convivencia familiar y de inmediato optan por la separación o por el divorcio. Y si bien es cierto, ellos como pareja están en su libre derecho de ejercer su desarrollo de la personalidad, eligiendo ya no hacer vida en común. Lo único malo aquí es de que cuando hay hijos, la mayoría de las ocasiones toman a los niños como moneda de cambio o como arma para atacarse, y pues los niños son los más afectados. ¿Qué te ha tocado ver en tu experiencia como abogado? Pues mira, aquí de entrada vemos que desafortunadamente en los procedimientos de separación o de divorcio, a papá y a mamá, porque esto no es cuestión de género exclusivo, que sea un problema por parte de las mamás, también por parte de los papás. Se les olvida que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En este caso, se les olvida también a papá y a mamá que, si bien es cierto, ellos tienen su derecho a separarse, se les olvida que por ahí, conforme a los tratados internacionales, nuestra Constitución Federal, nuestra Constitución local y demás leyes que tenemos en nuestro país, uno de los principales derechos que tienen los niños es el derecho a preservar su identidad, es decir, que se incluye preservar sus relaciones familiares. Aquí, mira, antes de continuar con el tema, debo precisar una situación. Durante el desarrollo de la plática yo me voy a estar refiriendo a niño o niños conforme a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo primero, nos dice que se entiende por niño todo ser humano que va de los 0 hasta antes de los 18 años, para que no se vaya a pensar que estamos por ahí discriminando a las niñas, ¿verdad? Entonces me refiero a los niños como genérico, por así establecerlo la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, aquí hay una situación muy importante. Para los niños, y conforme a la Convención y demás tratados internacionales y leyes de nuestro país, lo ideal es que los niños vivan en familia siempre, pero cuando esto ya no sea posible por una ruptura familiar, los niños deben de preservar su derecho a conservar sus relaciones familiares con el papá no custodio. Aquí, desafortunadamente, como te decía, en los procedimientos de divorcio, cuando no se ponen de acuerdo por ahí en papá o mamá, por decir, en la cuestión de la pensión alimenticia, si mamá es la que tiene a los niños bajo la guarda y custodia,
una manera para presionar, en este caso, al papá a que dé más dinero que a lo mejor le corresponde a los acreedores alimentarios por ley, pues dice, ¿sabes qué? Pues no te voy a dar más, si no te voy a dejar ver a los niños que no das más dinero, o si por ahí, eso es un ejemplo, otro, si por ahí la separación no se dio en buenos términos, a lo mejor por, no sé, ya no se llevaban bien, o si desafortunadamente se dio a lo mejor por ahí una infidelidad, luego la manera de vengarse es, pues sabes qué, ahora no ves a los niños, pero se les olvida ahí que a quienes están afectando realmente con privar de la convivencia con sus papás o su mamá es a los niños, Víctor. Entonces, claro, esto se ve mucho en los juzgados. Ok, y de hecho durante mucho tiempo se normalizó, ¿no? Tengo entendido, de manera cultural se normalizó de que no pudieran ver a los hijos porque pensaban que el daño de la infidelidad se le habían hecho a toda la familia. ¿Te ha tocado ver casos así? Mira, se congeló un poco la imagen. Lo que nos ha tocado ver es que, mira, al contrario, esto se ha ido agravando cada vez más. Cada vez más vemos en los juzgados de lo familiar que los asuntos se entorpecen mucho, se enredan mucho, se atoran mucho por la cuestión de alimentos, por decir, como lo ponía yo por ejemplo, porque podríamos citar muchos ejemplos más, pero el de los alimentos es un claro ejemplo. Entonces se atora mucho por ahí. Y entonces, como te digo, los niños están siendo desafortunadamente objeto de injerencias arbitrarias. ¿Por qué me refiero de injerencias arbitrarias? Porque papá o mamá que tiene la guardia y custodia le dice al niño, ¿sabes qué? Lo empieza a alienar, lo empieza a malinformar, ¿sí? Le empieza a decir, ¿sabes qué? Tu papá no da dinero o lo que da no alcanza. Debemos recordar aquí que desafortunadamente a los abogados, luego, esto tiene mucho que ver con la mala ética de los abogados que mal asesoran a sus clientes o a sus clientas y le dicen, no se preocupe, mire, si no quiere dar más dinero, la forma más fácil de presionar es no le deje ver a los niños. Pero aquí la situación es de que a los abogados se les olvida que conforme a la pensión alimenticia, esta debe de proporcionarse conforme a las posibilidades que tiene el deudor alimentario y a las necesidades del acreedor alimentario. Pero luego es un querer más y más y más del progenitor custodio, llámese papá o mamá, y por ahí empiezan a presionar psicológicamente. Ellos piensan que la presión psicológica únicamente es para el otro progenitor, pero claro, a quien están afectando realmente es al niño. Sí, por ejemplo, tengo entendido, tú conoces un poquito más el artículo, que el monto mínimo es 7.5, ¿no? Por cada dependiente económico, y cada progenitor tiene que dar el 7.5. No, mira, aquí no hablamos de esas tablas que refieres. Aquí, como yo te decía, el Código Civil lo que maneja es de que los alimentos deben proporcionarse con base a las posibilidades del deudor alimentario y a las necesidades del acreedor alimentario. Es con base a ello en lo que se fijan los alimentos. Si el deudor alimentario tiene mayores posibilidades conforme a sus ingresos, pues obviamente que va a dar más dinero que una persona deudor alimentario que sus ingresos son menos. Pero insisto, es un tema que atora mucho los asuntos, y aquí desafortunadamente a quien, como te digo, a quien se afecta el desarrollo psicoemocional de los niños. Por ahí se habla mucho actualmente que los niños deben de tener un sano desarrollo holístico. Cuando hablamos de que los niños deben tener un sano desarrollo holístico, nos referimos que tiene que tener un sano desarrollo en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en lo moral, en lo psicológico, en lo social. En todo esto debe tener un sano desarrollo el niño. Pero aquí desafortunadamente el atraso de los asuntos en los juzgados de lo familiar, hay un detalle. En los juzgados se dice, bueno, es que con tanto trabajo no podemos darle mayor celeridad a los asuntos, y entonces esto se va entorpeciendo. El señalamiento de fechas de audiencia muy atrasadas, y durante todo este tiempo los niños son privados injustamente de poder convivir con su otro progenitor. Cuando el progenitor custodio, llámese papá o mamá, impide la libre convivencia con el otro progenitor,
pues los niños no pueden convivir con sus papás y esto les afecta mucho a ellos en su desarrollo psicoemocional. Aquí desafortunadamente, tú como psicólogo lo sabes muy bien, Víctor, un niño que deja de ver a su papá o a su mamá, pues es un niño que empieza a tener problemas de trastornos de ansiedad, de depresión, empieza a tener problemas por ahí en sus hábitos alimenticios, empieza a comer más, empieza a comer menos, duerme más, duerme menos, se empieza a aislar de su entorno social, de sus amigos, de sus compañeros de escuela. Entonces, todo esto desafortunadamente va afectando mucho en el desarrollo del niño, pero es algo que papá o mamá que tiene la guardia y custodia, pues no lo ve y utiliza al niño y viola su derecho a la libre convivencia con su otro progenitor. Ok, y sí ha sido una conducta muy recurrente esta parte, o sea, todas estas vejaciones que estás hablando acerca de la infancia, sí te has dado cuenta que está afectando mucho a esta generación actual o viene afectando desde nuestras generaciones o hacia atrás. No, mira, yo creo que esto viene de unas 3 décadas hacia acá, más o menos. Pero aquí el problema es que este tipo de alineación parental que consiste en manipular o malinformar al niño sobre su otro progenitor a efecto de causarle un ánimo de odio o de resentimiento al progenitor no custodio. Aquí el problema es de que esta alineación parental incluso se da muchas veces dentro del mismo matrimonio, cuando en el mismo Claro. matrimonio ya empieza a haber problemas entre la pareja, ya desde ahí se empieza a, ya sea papá o mamá, hablarle mal al niño de su otro progenitor. Y esto pues aumenta más cuando ya se da la separación, cuando se da el divorcio, porque vamos a pensar que pues a lo mejor realmente sí el papá por ahí conoció a otra persona y por eso decidió divorciarse, se va, se divorcia. Entonces, un problema que es de pareja, el otro, en este caso la mamá, pues empieza a malinformar al niño, bueno, no malinformar, simplemente le empieza a hacer comentarios que el niño no tiene por qué enterarse. Por ejemplo, le empieza a decir, tu papá nos dejó por otra, tu papá no da dinero suficiente, tu papá se la pasa paseando con la otra, y eso es algo que le afecta mucho a los niños. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso en sus resoluciones, ya se ha pronunciado al respecto, ya nos ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a los niños no se les deben de tener la mínima intervención posible en un procedimiento judicial. Claro. Si bien aquí debemos separar una cuestión. Los niños han dejado de ser un objeto de derecho para ser sujetos de derecho. Al ser sujetos de derecho, los niños tienen derecho a ser escuchados, a que se escuche su sentir, que sepamos qué es lo que quieren, qué les está haciendo falta. Entonces, si bien es cierto, en un procedimiento de divorcio se da la escucha del menor para darle ese derecho al niño de ser escuchado, para ver qué quiere, cuál es su sentir, qué es lo que está padeciendo, también es que esa debe ser su mínima intervención, pero ni papá ni mamá tienen que comentarle ni cómo va el asunto, ni qué se está llevando a cabo en el asunto, ni por qué se fue mamá, ni por qué se fue papá, porque puede ser también la inversa, que a lo mejor la mamá conoció a otra persona, se fue, se queda el niño con el papá no tiene por qué decirle tu mamá nos dejó por otro. Al niño no se le debe de comunicar todo este tipo de situaciones. Ahí lo estamos al niño violentando psicológicamente porque le estamos hablando mal le estamos hablando mal de su otro progenitor. Otra, le estamos impidiendo la comunicación con papá o mamá que no tienen la guardia y custodia. En muchas ocasiones se les amenaza. ¿Sabes qué? Tienes prohibido tomar esa llamada. Si tú tomas esa llamada estarás castigado por realizar tal o cual actividad. O también se les hace ver como traidores, ¿sí? Si tú tienes contacto con tu papá o con tu mamá,
me estás traicionando, porque mira, yo te llevo, yo como papá te llevo al fútbol, te llevo al béisbol, al karate, y si te comunicas con tu mamá, pues eres un traidor, o la inversa. Si tú te comunicas con tu papá, me estás traicionando porque yo te llevo a la gimnasia, a la natación. Entonces, al niño con toda esta serie de conductas, si de por sí para el niño, y tú como psicólogo lo sabes mejor, Sí. Lo estamos privando ya de esa convivencia. Una persona que está acostumbrada a convivir con otro, pues cuando lo deja de hacer, ¿qué sucede? Extrañamos, ¿sí? Extrañamos el no tenerlo. Entonces, si extrañamos, imagínate si extrañamos a una pareja, a un compañero de trabajo, a un jefe de trabajo que se portó muy bien con nosotros, Hasta imagínate lo que siente. Imagínate lo que siente un niño que deja de convivir con su papá, con su mamá que la llevaba siempre a la gimnasia, que la llevaba a la escuela, que le preparaba el desayuno, y que de repente ya no puede ver a mamá. Imagínate la afectación para ese niño, o la inversa, el niño que convivía con su papá los fines de semana en el fútbol, viendo un partido de fútbol, jugando a las cartas, lo que sea, estudiando, haciendo la tarea, y que de un día para otro lo deja de ver. Es una injerencia arbitraria terrible para el menor. Y si a eso le sumas que ya no ves a papá o a mamá y tú con quien convives te habla mal de él, eso es una violencia psicológica sin lugar a duda. Yo en lo personal así lo veo, así lo califico, porque el niño, como dicen nuestros instrumentos internacionales, el niño no debe de ser objeto ni sujeto de injerencias arbitrarias, y esto sucede muy a menudo. Pero aquí el problema, Víctor, que te quiero comentar a ti y a todo tu auditorio, es el siguiente, que desafortunadamente en la actualidad no nada más es el papá o la mamá custodio quien aliena al menor, o sea, quien lo malinforma, sino también la alienación se da por parte de los familiares o de las amistades. Se da mucho que luego a lo mejor no es el papá o la mamá quien está alienando al menor, quien está transmitiendo toda esta información, ahorita que está el término de moda tóxica, que le está transmitiendo toda esa información tóxica. A veces es la abuelita, a veces el abuelito, tu papá no te quiere, nieto, o a veces hay una situación, luego son las hermanas, luego son los primos, luego son incluso luego hasta se da por parte de los vecinos. O los maestros también. O los maestros, o incluso también, Víctor, tú lo sabes, la nueva pareja. Ajá, o los líderes religiosos también. O los líderes religiosos. Es por eso, ahorita que toco el tema de que luego la otra pareja quien también bombardea con todo ese tipo de información al niño, claro. Es por eso que ahora la Suprema Corte de Justicia en sus resoluciones, en sus criterios de tesis aislada y jurisprudencia, ha establecido que incluso para determinar una guarda y custodia es importante para decidir no solamente la escucha del niño. La escucha del niño es muy importante, sí, claro, para que el juez o la jueza pueda darse una idea, formarse un criterio de quién podrá ser el más apto para la guardia y custodia o con quién quiere estar el niño. Sin embargo, la manifestación del niño no es la consideración importante o la única que el juez deba tomar una consideración. El juez tiene que hacer una ponderación de derechos, tiene que hacer una valoración de todo el caudal probatorio que existe en el expediente, para que todo este caudal probatorio más la escucha del menor, el juez pueda determinar cuál, conforme al interés superior del niño, qué es lo que más le conviene. ¿Sí? Toda medida concerniente a un niño debe ser lo más benéfico para él. Entonces, ya una vez que el niño ha sido escuchado y valorado todas las demás pruebas, el juez podrá decir para quién. Y esto me refiero porque dentro de los exámenes psicológicos, como yo lo decía hace rato, ya no nada más se van a valorar psicológicamente a papá y a mamá, sino todo el entorno familiar del niño con el que podría convivir. Luego entonces se ha determinado por parte de la Suprema Corte que también será sujeto de valoración psicológica la nueva pareja. También la nueva pareja deberá de entrar a los estudios psicológicos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas
es una persona con la que también el niño va a estar conviviendo. Sí, sí, y es importantísimo, como tú comentas, tener esta visión holística e integral. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos con Juan, el doctor Juan Carlos Romero Ávila, el cual nos está pues exponiendo cuáles son los beneficios que se tienen al separar la pareja y en algún momento que la pareja se ponga de acuerdo para no romper estos vínculos familiares. Esta pequeña pausa es para invitarlos a ustedes, por favor. Tenemos enfrente aquí al doctor, él forma parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Aprovechen esta oportunidad, aparte pues es una persona con más de 30 años de experiencia en el ramo jurídico, a poderle hacer todas las preguntas acerca de la plataforma Facebook Live, donde ahorita nos están viendo en vivo, como también si quieren entrar en el anuncio de la buena relación de la noche de ayer, actualicé el enlace para que puedan entrar a este foro virtual y desde acá también mandarle una pregunta por escrito al doctor Juan. Entonces, vamos a continuar con esta segunda parte donde ya entendemos que las leyes a estas alturas, que se tardaron mucho porque al parecer esto lo ratificó México desde el 80, y como hasta partir del 2012, 2015, 2017 empezó a pulir todo. ¿Es correcto, no, doctor? Así es, mira, a partir del 2011 se empieza a tener un avance espectacular en materia de derechos humanos, con las reformas a la Constitución, en donde ya el Estado mexicano y todas las autoridades están obligadas a respetar y hacer valer la Constitución y todos los tratados internacionales. Es cuando cobra mucha fuerza todo esto relacionado con los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Y aquí hay algo muy importante que yo sí quiero puntualizar. Mira, desafortunadamente, cuando hablamos de la importancia de que los niños deben de mantener sus relaciones familiares, no nada más me refiero a sus relaciones familiares tras el proceso de separación o divorcio con el progenitor no custodio, sino con la familia ampliada de porque el niño pues no nada más estaba acostumbrado a convivir con papá o mamá, sino con los abuelos, tíos, primos, etcétera, con toda esta familia con la que estaba acostumbrada a convivir. Aquí desafortunadamente para muchos dicen, bueno, lo que pasa es de que, por ejemplo, tocando el tema de la Ciudad de México, dicen algunos, no está reconocida lo que viene siendo la alineación parental. Pues déjame decirte una cosa, desafortunadamente, ya teníamos regulado por ahí un artículo 323 séptimos del Código Civil que regulaba muy importante la materia de la alienación parental, pero aquí a nuestros legisladores se les olvidó que en materia de derechos humanos hay algo que se llama el principio de progresividad. Es decir, los derechos humanos deben de ser progresivos, deben de avanzar, debe haber un desarrollo al respecto, cada vez debemos ir mejorando con base a los derechos humanos, que si ya tenemos algunas legislaciones que protegen derechos humanos, estas cada vez deben de ser mejor y deben de ser perfeccionadas y actualizadas según la sociedad lo siga exigiendo y según el cambio social. Lo que está permitido es la progresividad, no el retroceso, y aquí déjame decirte que desafortunadamente dimos un paso atrás, porque yo aquí tenía en mi pantalla que yo pretendía proyectar para los radioescuchas y para la gente que nos ve en el video, y pudieran ir leyendo, pero desafortunadamente como no estamos en un estudio profesional, pues falla la cuestión de la luz y eso. Claro. Pero yo me voy a permitir, yo sí me voy a permitir hacer un análisis del retroceso que tuvimos en la Ciudad de México. Gracias, respecto a este artículo. Sí. Voy a hacer un análisis muy puntual. El artículo 323 ter nos dice que los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad, entre otras, integridad psicoemocional, o sea, no debemos de afectar a nuestros hijos psicológicamente, y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar.
Ahora, ¿qué es lo que está haciendo papá y mamá con la alineación y con el no permitirle a su hijo que conviva con su otro progenitor? Pues lo está violentando psicoemocionalmente, y eso es violencia familiar. Y dice el 323 Quater, la violencia familiar es, entre otros temas, agredir psicoemocionalmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño y que puede ser de cualquiera de las siguientes clases. Ahora, vamos a ver qué tipo de daño puede ser. Y aquí nos vamos a la violencia psicoemocional. Nos dice, violencia psicoemocional es todo acto u omisión consistente en prohibiciones. No le hables a tu papá, no lo vas a ver, tienes prohibido comunicarte con él. Coacciones, ¿sí? Condicionamientos para que puedas ver a tu papá, ¿sí? Déjame decirte una cosa, tienes que, no sé, tienes que hacer primero tal o cual actividad, o sea, saturar al niño, condicionarlo para estarle privando de esa convivencia, intimidarlo, insultos o amenazas, ¿sí? Hay de ti donde te comuniques con tu papá, ¿sí? O actitudes devaluatorias que provoquen en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de esa persona. Luego, nos dice el 323 Quintus, también se considera violencia familiar la conducta descrita en el artículo anterior llevada a cabo contra la persona que está sujeta a su custodia, o sea, el niño, guarda, protección y educación. O sea, estamos de acuerdo que esta violencia que estamos hablando la estamos ejerciendo contra nuestros propios hijos. Luego nos dice el 323 Sextus, los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar deberán reparar entre otro tipo de sanciones y ordenamientos que establece. Y después déjame decirte que aquí viene un problema muy grande. Es que como que ¿tú me escuchas? Te escucho muy bien, sí. Tuvimos una falla técnica que está ajena a nuestra voluntad, pero estamos esperando aquí al anfitrión que esté de regreso con nosotros. Yo ya estoy aquí con ustedes, me da mucho gusto seguir aquí. Estábamos tratando de comentar precisamente que en lo que nos quedamos en la primera parte, sí, decíamos, Víctor, que nos quedamos en la primera parte. Es correcto. Estábamos hablando que los derechos humanos deben de ser progresivos, y que en la Ciudad de México tenemos el artículo 323 que nos dice que los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad psicoemocional. El 323 decíamos que hace rato antes de salir de la transmisión, que la violencia familiar consiste en agredir psicoemocionalmente a cualquier integrante de la familia. Entonces, ahora, ¿qué debemos entender por violencia psicoemocional? Es lo que decíamos, lo que le estamos haciendo precisamente a los niños. Dice, violencia psicoemocional es todo acto u omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas. Es decir, todo lo que hacemos con los niños. Tienes prohibido hablar con tu papá, tienes prohibido ir con tu papá. Para que puedas hablar con él tienes que hacer tal o cual cosa, casi imposible, luego les pedimos, o intimidarlos, o insultarlos, si sabemos que tienen una llamada con el progenitor no custodio. Y el 323 Quintus nos dice, también se considera violencia familiar la conducta descrita en el artículo anterior llevada a cabo contra la persona que esté sujeta a su custodia o guarda y custodia, pues que en este caso son nuestros propios hijos, protección, educación, instrucción o cuidado. Entonces ve cómo aquí los integrantes de la familia están incurriendo en violencia familiar, y teníamos un artículo 323 séptimos interesantísimo, Víctor, que ya fue derogado. Ese artículo 323 séptimos, te voy a decir lo que nos decía, era un artículo precioso. Decía, comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor
con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. Ve, ya estaba considerado, esta violencia familiar ya estaba considerada. Y decía, la conducta descrita en el párrafo anterior se denomina alienación parental, ya lo teníamos, cuando es realizada por uno de los padres. Quien acredita dicha conducta será suspendido en el ejercicio de la patria potestad del menor y en consecuencia del régimen de visitas y convivencias que en su caso tenga decretado. Asimismo, en caso de que el padre alienador tenga la guardia y custodia del niño, este pasará de inmediato al otro progenitor si se trata de un caso de alienación leve o moderada. Entonces, dice, en el supuesto de que el menor presente un grado de alienación parental severo, en ningún caso permanecerá bajo el cuidado del padre alienador. Entonces, aquí ya teníamos, el artículo ya estaba redactado, ya estaba regulado, ya lo teníamos en nuestro código, pero aquí nuestros legisladores en la Ciudad de México desconocen que los derechos humanos, en ese momento desconocieron que los derechos humanos son progresivos y que está prohibido el retroceso. Y aquí dimos un retroceso gravísimo en contra de esta regulación. Afortunadamente, hay criterios ya de la Corte que prevén esa situación, que el hecho de que uno de los progenitores impida, ¿sí?, de manera muy reiterada la convivencia con el otro progenitor, podrá perder la guarda y custodia, pero lo tenemos en criterios. Pero ya teníamos regulada la alienación parental en el Código Civil y los legisladores nos la quitaron. Víctor, ¿cómo es posible que tuvimos ese retroceso en la Ciudad de México cuando ya lo teníamos regulado? Es realmente triste. Bueno, se dice que Mancera quería ser senador, ¿no? Entonces, no, te estoy comentando lo que nos sucedió porque nosotros estuvimos en las mesas de trabajo del 2017, invitados por el tribunal, varias asociaciones civiles, también especialistas, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, y el tema, por haber dado marcha atrás, es porque el grupo que quería apoyar a Mancera para ser senador o posible presidente en aquel entonces, le puso como condición derogar esto. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia en la palabra. Piensan que alienación parental atañe y ofende al género femenino, cuando en realidad, si nos vamos a la definición grecolatina, o sea, es una palabra que existe desde hace más de 2000, 3000 años, alienación, y alienación puede ser en lo que tú quieras, solamente se le pone el apellido. La alienación tiene que ver con manipulación. De hecho, si nos vamos a un poquito más frescos, Marx en El Capital, en su libro, ya hablaba de la alienación económica por parte de la clase burguesa hacia todo lo que sí iba a venir, todos estos cambios de la revolución industrial. Entonces era una manipulación para que nosotros fuéramos sujetos de consumo. Tuvo que existir algo para que, no sé, el día de hoy alguno de nosotros no deja de tomar Coca-Cola. ¿Por qué? Porque ya trae en su mente lo rico que es la Coca-Cola y todas las imágenes que le han implotado, ¿no?, a lo largo de los mensajes. Entonces, sí, alienación puede ser para cualquier cosa. Y aquí parental, ¿por qué? Porque parental es el nombre científico hacia el ejercicio de crianza que primeramente se da entre papá y mamá hacia un menor, pero parentalidad es todos los profesionales, todo el Estado, la familia extensa que comentabas hace rato, inclusive las leyes, o sea, todo lo que conlleva para la mejora o también para el empobrecimiento del alma de cualquier menor. O sea, la parentalidad, lo parental es de los padres y la parentalidad somos todo el sistema que estamos cuidando a los menores. Tú lo haces desde tu esquina, desde lo que nos estás explicando. Nuestros escuchas en este momento también lo hacen porque se están preparando o tienen dudas al respecto. No dejen de llamarnos, de mandarnos mensaje, por favor. Entonces, ya para terminar la idea es
a esta persona, a este nuevo senador, honestamente, con tal de tener un escaño, le valió gorro darle en la torre a la juventud, a la infancia mexicana, diciendo que Mancera fue un padre que vivió la alienación parental. Sí. Y lo pueden checar en la revista Chilango del 2011, noviembre del 2011. Ahí está donde él expresa lo que había vivido. Entonces, a lo mejor él lo resolvió con dinero, pero no todos los progenitores tenemos la oportunidad ni de resolverlo ni con dinero ni con poder. No sé tú qué opinas. Sí, es que mira, esto para empezar no es ni de dinero, no es cuestión de género, de mujeres, de hombres. Aquí, como lo dijimos desde el principio, tanto aliena al papá como la mamá, como los abuelos, como los tíos, como los vecinos, como la nueva pareja, todo el mundo aliena al menor, o el niño es bombardeado por toda una serie de personas que conviven con él. Pero bueno, yo sí quise dejar puntualizado este retroceso que se dio en la Ciudad de México cuando los derechos humanos deben de ser progresivos. Gravemente se dio un retroceso, pero pues bueno, desafortunadamente eso es lo que está pasando. Aquí no se nos debe de olvidar que los hijos no tienen que escoger entre mamá y papá, ambos son suyos, ¿sí? Ambos son suyos. Pero bueno, como decíamos, si bien es cierto, ese artículo quedó derogado, pues no debemos olvidar que se puede modificar la guardia y custodia de los hijos cuando uno de los padres impide que convivan con el otro. En este caso se protege el interés superior de la infancia, es el derecho a la convivencia. Pero aquí sucede otro detalle muy delicado, Víctor, que yo sí quiero comentar, y es el siguiente. Otra forma que no, para impedir la libre convivencia entre los niños con su progenitor no custodio, luego no es precisamente la alienación parental, sino algo también delicado y grave, Víctor, las denuncias penales falsas. Wow. Es otro gravísimo problema. Desafortunadamente, insisto, muchos abogados faltos de ética profesional, sin importarle la afectación que les causan a los niños que están involucrados en un procedimiento, lo familiar luego lo llevan desafortunadamente y lo digo, y a veces injustificadamente a lo penal. Yo estoy de acuerdo que si se da un caso de violencia familiar por alguno de los promotores, hay que denunciarlo, sí, hay que proteger a los niños contra el abuso, hay que proteger a los niños contra la violencia, sea de papá o de mamá, y cuando papá o mamá esté violentando a los niños, hay que denunciarlo, cuando sea, Víctor, pero no denuncias falsas, porque luego los abogados le dicen a su cliente o a su clienta, ¿sabe cómo le vamos a hacer para que no se pueda acercar a los niños? Y todavía hemos escuchado que le dicen, y hemos visto abogados en juzgados, hemos visto abogados que le dicen a contraparte, al papá, y de mi cuenta corre que no vas a ver a los niños, y lo cumplen. ¿Por qué? Porque se van al Ministerio Público a denunciar violencia familiar, ya sea en contra de la todavía pareja o expareja, o en contra de los niños. Inician una carpeta de investigación por violencia intrafamiliar, y pues, ¿qué te cuento? Que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé medidas de protección. El Ministerio Público, Víctor, lo tenemos como una institución de buena fe, ¿sí? Y se supone que quien va a denunciar también va con buena fe. Y si una persona, si llega un papá o una mamá con su niño o solo y dice, vengo a denunciar violencia familiar en contra de ella o de él, papá de su hijo, mamá de su hijo, lo que tiene que hacer el Ministerio Público de inmediato, en este caso de violencia, es dictar medidas de protección. Aquí el Ministerio Público nos dice el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que yo quería compartir con todos ustedes en la pantalla, pero yo se los comento. El Ministerio Público, Víctor, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado
representa un riesgo, o sea, si el Ministerio Público considera que quien se está presentando a denunciar violencia familiar corre un riesgo o en contra de su seguridad, va a dictar medidas de protección. Y pues, ¿qué crees? Que una de esas medidas de protección son las siguientes: prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o ofendido. O sea, tu papá o tu mamá no te podrás acercarme a mí. ¿Y qué crees? Que yo tengo los niños, o sea que tampoco consecuentemente no los vas a poder ver. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima o ofendido al lugar donde se encuentre. Pues ya con esto le dieron, si me permite el término, claro, toda la torre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por esta denuncia falsa, ¿qué sucede? Tu papá o mamá que no tienes la guardia y custodia de los niños, no te podrás acercar a mí ni a mi domicilio. Y te recuerdo que los niños viven conmigo, entonces, sorry, no vas a poder ver a tus niños. ¿En cuánto tiempo? Tú sabes todo lo que lleva una carpeta de investigación, ¿sí? Sucio. Eso es sucio. Eso es un acto muy bajo por parte de los abogados y quien aceptan hacerlo. No, y aparte, al hacerlo de esa manera, si a nosotros nos preguntan como psicólogo cómo tipificas esa conducta, pues es una conducta antisocial o sociopática. Entonces, también esos son argumentos que pueden ayudar a esclarecer en qué ambiente se está creciendo ese niño. Exactamente, Víctor, pero mientras esclarecemos, como tú muy bien lo dices, eso lo vamos a poder esclarecer posteriormente, Víctor, pero para poder llevar a cabo ese esclarecimiento van a pasar meses o años en que el niño no va a poder convivir con su papá, años o meses en que al niño le estamos violando su derecho a preservar sus relaciones familiares, porque aunado al Código Nacional de Procedimientos Penales, Víctor, tenemos aparte la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es general, pero también la de la Ciudad de México lo regula. En el caso de la general nos dice, son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes. 1. Fracción primera, suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes. Con eso también te digo todo. Entonces súmale, lo prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo prevé la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la propia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Entonces, con todas estas medidas de protección que el Ministerio Público en un principio dicta de buena fe, porque es una institución de buena fe, ya con eso, Víctor, tienes el candado, tienes la puerta para que no puedas acercarte ni al domicilio donde están tus hijos viviendo, ni los vas a poder ver en meses. Todo esto, para esclarecerlo, Víctor, van a pasar meses o años. Hay papás y mamás que tienen meses y años sin ver a sus hijos, Víctor. Oye, ¿y un abogado cuánto te cobra por eso? No, pues mira, aquí desafortunadamente también pues los abogados se dejan ir, como digo, los dichos por algo son dichos, ¿verdad? Y por ahí, que según el sapo la pedrada, ¿verdad? Y sí tiene mucho que ver, ¿eh? O sea, no, hemos visto que los abogados, pues obviamente no le cobran lo mismo a una persona de bajos recursos, aquí no tiene unos recursos bastante considerables, pero luego aún así, cuando son personas de bajos recursos, les llegan a cobrar fuertes cantidades de dinero, y tú con tal de ver a tus hijos, pues las entregas, o sea, entregas ese dinero. Qué fácil sería, Víctor, ponerse de acuerdo y permitir la libre convivencia, que los niños puedan ejercer su derecho que le prevén los tratados internacionales, nuestra Constitución Federal, nuestra ahora Constitución Política de la Ciudad de México y demás leyes que así lo reglamentan, el derecho del niño a preservar sus relaciones familiares, a vivir en un ambiente libre de violencia, libre de manipulación, libre de condicionamientos, de amenazas, ¿sí? Pero, pues cuando un niño es alienado, Víctor, luego hay veces que dice, ok, pues yo no voy a permitir que el niño vaya
al centro de convivencia, que también vamos a hablar del centro de convivencia, pero ya el niño con todo ese bombardeo de información tóxica que le diste, pues el niño a veces se la cree. Mi mamá o mi papá nos dejó por otra o por otro. Claro, No lo fatal. quiero ver, no lo quiero ver. O mi papá no da dinero y sí da, pero la mamá dice que no. O luego no le pasan las llamadas, Víctor. Habla, oye, quiero hablar con mi hijo. No está. O cuelga el papá o la mamá y, oye, no te ha hablado mi papá, no te ha hablado, ¿sí? No da dinero. Entonces, pues el niño luego a veces adquiere toda esa información, la asimila y el alienador pues logra su cometido, que el niño no quiera convivir con su progenitor. Oye, pero bueno, aquí te voy a comentar dos cosas. Una duda y la otra también. Quiero comentarte que te estaba mandando felicitar el papá Carlos Toño García. Él dice, ustedes que recomiendan para los progenitores que ahorita por la pandemia no están viendo a sus hijos por temas de obstrucción, ¿sí? Para no llamarle alienación parental. Entiendo que ambos progenitores desde sus trincheras tienen las medidas necesarias de sanidad y sin exponerlos a sus críos. O sea, ahorita, por ejemplo, con el tema de la cuarentena, ¿cuántos chicos estimas tú se están dejando de permitir ver al otro progenitor no custodio? No, pues mira, el número exacto no te lo podré decir, pero sí son miles de niños que no están pudiendo convivir con sus papás. Pero aquí desafortunadamente volvemos a lo mismo, Víctor. ¿Qué le recomendarías a Carlos? Bueno, si hubiera a Carlos lo que le recomendaría es que si existe la voluntad, que no lo creo porque no sé cómo sea el caso de Carlos, pero en el caso de Carlos, si hubiera la voluntad de la mamá que tiene la guardia y custodia de los niños de hacer una videollamada, alguna videoconferencia, pues pudiera ser. De hecho la Corte se ha pronunciado al respecto, que cuando los domicilios, o sea, no hablando precisamente de pandemia, pero cuando los domicilios son muy lejanos, que impida una convivencia frecuente entre papá y mamá, que no custodio con el niño, pues se pueden utilizar los medios electrónicos y la tecnología que tenemos actualmente, como lo estamos haciendo ahorita, una videoconferencia, una videollamada por WhatsApp. Eso podría ser. Pues yo lo único que le puedo recomendar a Carlos es que si la mamá tuviera la buena voluntad de permitirle a su hijo hacer una videollamada, una videoconferencia por WhatsApp, como sea, pues es la única forma que nos queda, porque pues ahorita no podemos hacer nada de otra manera. Los juzgados, aunque están recibiendo algún tipo de asuntos, los juzgados de lo familiar, imagínate, si trabajando normalmente hay un retraso, y lo digo con todo respeto, en muchos juzgados. Hay jueces que trabajan muy bien, de maravilla. Tengo amigos jueces de lo familiar y jueces de lo familiar excelentes, pero también hay mucho retraso. Pero entonces, ahorita, aún cuando quisiéramos convivir con los niños, no es factible. ¿Por qué? Por la salud. Entonces, aquí, con base al interés superior del niño también previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el derecho a la salud, pues el Estado mexicano está tomando las medidas necesarias para que no haya tanto contagio, no nada más en los niños, sino en toda la población mexicana. Entonces, pues en el caso de los niños aplicaría lo mismo. Aquí no podría, aquí haciendo una ponderación de intereses de qué le convendría más al niño, si convivir con su progenitor no custodio o cuidar de su salud, pues es cuidar de su salud, ¿verdad? Y máxime también el progenitor no custodio va a decir, no, pues ahorita mejor me abstengo de ver a mi niño porque no vaya yo a contagiar, o mejor yo ando en la calle, o no sé, y pueda llevar un contagio. Y yo creo que lo que menos queremos es contagiar a nuestros familiares y menos a nuestros hijos. Entonces lo que podemos recomendar es la videollamada, una videoconferencia. Claro, mira, nuestro anterior invitado, también doctor en Derechos Humanos, así como tú, es Roberto Villalobos, argentino. Él hablaba acerca de que dentro del amparo que hace en su país para los niños que no ven a sus progenitores, les pone a los jueces el tema
de que se está violando el derecho a la salud psicoemocional del niño. Entonces él hablaba de que el virus del coronavirus, a pesar de que ahorita ya estamos llegando por casi una tasa de unos 700,000 personas en todo el mundo, no se equipara con todas las familias que a lo largo de la vida se han trastocado por el alienavirus. Y es tan fácil como ama a tu papá, ama a tu mamá, ten contacto con tu papá, ten contacto con tu mamá, háblale, estén juntos, resuelvan las problemáticas también, porque luego también entre padres e hijos nos podemos enojar o podemos ir aprendiendo. Pues todo eso es desde casa, o sea, estamos privando a los menores a que no tengan contacto con alguna de las partes. ¿Y qué va a suceder? Pues estamos haciendo generaciones de discapacitados. ¿Por qué discapacitados? Porque les faltó una de las partes de procreación, mamá o papá. ¿Por cuánto tiempo? Pues hasta que le caiga el 20 para empezar a trabajar si bien le va, antes de que no se suicide. ¿Sí? O sea, si bien le va, empezar a hacer conciencia de qué origen de vida tan trastocado, tan problemático fue el que tuvo, cuando era tan sencillo como tú lo estás citando, Carlos, y me encantó esa parte y la quiero dejar también dentro del programa. Pónganse de acuerdo, papá y mamá, ahí está. Ni siquiera tenemos que gastar grandes cantidades ni en jueces. Bueno, a los jueces les pagamos nosotros. ¿Cuánto es el presupuesto que estamos derramando por tener un aparato de justicia sobresaturado? ¿Más o menos conoces la cantidad anual? Sí, no, sí, son millones de pesos, pero mira, Víctor, aquí hay una situación muy importante. Lo que comentó mi colega argentino es muy cierto, ¿eh? O sea, yo como lo decía hace rato, esta violencia psicoemocional afecta a la salud del niño, claro, por eso yo lo refiero. Llámale como le quieras llamar, alienación, interferencia, como le quieras llamar, es violencia psicoemocional, ¿sí? Y tú sabes que lo psicoemocional va a la salud, tú eres psicólogo. Correcto. Entonces, yo comparto la opinión de mi colega argentino, así es, estamos afectando psicológicamente a la salud del menor, eso sin duda. Y lo que yo también digo, qué bueno que tú lo comentaste, pero de alguna manera es algo que yo también iba a referir en esta plática. Ahorita sí estamos muy preocupados, la sociedad, a nivel internacional estamos muy preocupados por esta situación del coronavirus, que es un virus que está afectando a nivel internacional y que está afectando y causando muerte a miles de personas. Pero como tú bien lo decías y lo decía el doctor en Derecho argentino, sí, Roberto, el doctor Roberto, es muy cierto, la alienación parental o manipulación o interferencia, como le llamen, que no deja de ser violencia psicoemocional, es un daño a la salud a nivel internacional también, al igual que este coronavirus. Es igual, es un problema internacional, porque sucede en España, sucede en México, sucede en Argentina. Es un problema, por poner unos ejemplos, pero es un problema internacional, Víctor. Y los estados, ¿sí? Las autoridades internacionales poco se han preocupado por esto, porque como tú bien lo decías, esta afectación psicológica que causamos a los niños, pues causa ansiedad, depresión, tristeza, aislamiento, pero también en muchas ocasiones consumo de drogas y hasta el suicidio. Así ¿sí? Es. O entonces, también. Sí, entonces también se pierden vidas y vidas de menores que al no encontrar una salida se van por la falsa, que es el suicidio. Y entonces aquí, ¿qué estamos haciendo en beneficio de esta salud mental de los niños? Ahora que termine todo esto del coronavirus, que ojalá que ya termine pronto para que podamos desarrollar nuestras actividades como nos gusta hacerlo, ojalá también poco a poco, pero de inmediato ya empezar a trabajar también con los problemas de salud mental. Y dentro de los problemas de salud mental están esta alineación, esta interferencia o como le quieran llamar. Hay que trabajar en ello. Recordemos que
que las convenciones internacionales, todas las convenciones, instrumentos internacionales y demás, prevén una situación que los estados están obligados a trabajar en todas sus medidas legislativas, administrativas, en pro del beneficio de los niños. Entonces, adelante. O sea, ahí estamos fallando, ¿sí? Ahí estamos fallando. Pues se está trabajando poco. Pues hay que empezar a trabajar. La verdad, ya casi el tiempo se nos está acabando, por favor. Pero doctor Carlos, quiero que por favor nos hagas un cierre en el cual nos dejes pensando a todo nuestro público y agradecer también haberte tenido. O sea, la verdad es que, o sea, manejas el tema muy bien y creo que pues vale la pena de que estés con nosotros en otros escenarios, ¿sí? Como también que te escuche próximamente el Senado. Y otro favor que te quisiera pedir para nuestro público de la buena relación, esa presentación en algún momento nos la puedes compartir en PDF para las personas que nos la soliciten. Claro que sí, yo no tengo ningún inconveniente en compartir toda la información que yo tenga, siempre y cuando se lleve a cabo en beneficio de los niños. Ok, perfecto. Sí, ahora sí que por cada persona que te la pida, entrevístalo, sí, y ponte en contacto con ellos. Sin ningún problema. Mira, para ir haciendo un cierre, pues no sé de cuántos minutos gozo para saber cómo hago el cierre. ¿Te parece 3? Híjole, pues ahí me voy rápido. Okay. Ahí te va. 1. Los niños no son objetos, son sujetos de derecho. No hay que tomarlos como arma ni como moneda de cambio. 2. Los niños tienen derecho a... Ay. Se cortó. Híjole, si me permiten, le voy a marcar y vamos a escuchar aunque sea por la vía... Híjole, una disculpota, ¿eh? A ver si nos contesta. Permítanme, amigos. Vamos a seguir tantito, yo creo que ya no hacemos ningún cambio, desde acá lo volvemos a invitar y vemos qué sucedió. No quiere responder. Bueno, también les pido de favor que todas las personas que ahorita nos están siguiendo puedan dejarnos sus comentarios, sus preguntas. También, pues este es un espacio de reflexión, por si algunos de los que estamos aquí presentes pensamos que todavía con ideas del siglo pasado, me estoy refiriendo atrás del 52, de 1952, donde pues los hijos tenían que pues chutarse todo el mal genio de sus progenitores y con el argumento de que pues nadie nace sabiendo siendo padre y que nadie te iba a decir cómo cambiar. Por acá se escuchaba algo, pero
estén mandando la invitación. Ya estamos al aire, ¿eh? Oh, no, ese es el anterior. Vamos a poner acá que continúe el cierre. También este espacio, digo, vale la pena que las personas que piensen que pueden hacer con sus hijos lo que quieren y lo que quieran, pues también que lo argumenten. En algún momento también si quieren participar dentro de alguno de los programas para conocer sus razones, es válido, ¿ok? Nada más, por el otro lado también yo les pediría que nos permitiéramos leer qué es lo que dicen las leyes con respecto a los hijos. A ver, vamos a ver si ya entró el doctor. Ah, sí. Ok, viene el doctor con el cierre. Ya lo escuchamos. Se está conectando. Dice, se está conectando con el audio y no te pondrá a huir. Bueno, entonces próximamente ya. También queremos saber qué otros temas gustan ustedes aportar o en su defecto que nosotros desarrollemos o que invitemos otros especialistas. Por ejemplo, quiero comentarles que el próximo día viernes vamos a continuar con el activismo parental y vamos a tener la presencia de dos organizaciones de la Asociación de la Sociedad Civil Organizada de Argentina en materia de familia y un peruano. Y para la próxima vienen otras asociaciones mexicanas, ¿sí? También peruanas y españolas. Y el próximo lunes vamos a estar de manteles largos también porque vamos a estar hablando acerca de cómo las enfermedades oncológicas afectan a nuestra parentalidad, de qué manera impactan. Entonces tenemos el caso de una colega que a sus 30 años vivió cáncer y cómo ella pues fue pasando toda su maternidad con respecto a esto. Entonces la saga parental va a continuar. Como ya nos dimos cuenta y lo platicamos hace rato, pues existen muchos temas que cruzan a la parentalidad. ¿Listo, Juan? ¿Nos estás escuchando? No te escuchamos. No te escuchamos. Está conectando con el audio, no te podrá oír. Ok, entonces, pues toda esta información bien vale la pena aquello. ¿Y cómo también podemos hacer reflexión de cómo mejorar en nuestra parentalidad? Pues preguntándonos, todos nosotros en algún momento de nuestra vida fuimos hijos o lo seguimos siendo, ¿no? Claro, pero me refiero cuando éramos niños y no tomábamos decisiones propias. Pues qué te hartaba de tu mamá, qué te hartaba de tu papá. Algunas cosas te diste cuenta que unas eran muy ciertas y siguen teniendo una validez a lo largo de la vida y otras no. Otras realmente fueron exageraciones, fueron circunstancias que te lastimaron. Pues bueno, de ahí podemos hacer referencia para no repetir lo mismo. Híjole, Carlos, estamos teniendo problemas. ¿Ya? Habla. Ya. Adelante. El cierre, bueno, entonces, por el doctor Carlos. Gracias, Pues mira, ¿sí me da tiempo de despedirme? Sí, adelante, adelante. Ahí te edito. Pues mira, ya nada más decía yo para cerrar, los niños son sujetos de derecho, no objetos, ¿sí?
recordemos que los niños al rato crecen, al rato se acuerdan y luego nos van a reprochar todas esas cuestiones que llevamos a cabo para impedir que convivieran con su otro papá, con su mamá o con su papá. Al rato nos lo van a reprochar. Hay muchas imágenes que yo hubiera querido compartir que dicen los niños, están divorciados, mamá no me hables mal de papá, papá no me hables mal de mamá, no dañen la imagen de lo más sagrado que tengo. El odio entre ustedes para mí es dolor, lágrimas y soledad. Juntos o separados, ustedes siempre serán mis padres. ¿Sí? Una recomendación también a las amistades de los papás y las mamás alienadores. No les fomenten, no les digas sí amigo, sí amiga, que no vea a tus hijos, que no le llamen. No lo hagan, por favor. Están dañando a los niños. Al contrario, cuando algún papá o mamá alienador o alienadora nos esté platicando esas conductas que lleve a cabo con su hijo, mejor démosle un buen consejo y le digamos, no lo hagas porque no estás afectando a la papá o a la mamá, estás afectando a tus propios hijos. Recordemos que manipular a un hijo o hija para que odie a su padre o a su madre es una de las peores bajezas humanas, Víctor, ¿sí? Que no debemos permitir. Y pues bueno, hay tantas cosas por decir. Los niños nos van a decir, nunca olvidaré el día que descubrí todas las mentiras que emplearon para separarme de mi mamá o de mi papá. Ningún niño merece extrañar a su papá ni a su mamá. Si supieran que en la infancia se define la salud mental de un adulto, pensarían 2 veces antes de corromper el alma de un niño con palabras y acciones tóxicas. Y el derecho de los niños es algo que les debemos de respetar y proteger. No le estamos regalando nada, se los debemos de respetar y proteger simplemente, ¿sí? Y si no podemos nosotros superar esos traumas que traemos, pues vayamos nosotros como papá o mamá al psicólogo, pero no afectemos a nuestros niños, ¿sí? Antes de hablarle mal de su padre o de su madre, hay que pensar el daño que les estamos causando, ¿sí? Muchas veces decimos que queremos y que amamos a los hijos, ¿sí? Y cuando nosotros mismos les estamos causando odio, rencor, no hay que convertir ese resentimiento ni maltrato de los hijos. Como lo decíamos, si no puedes superar el divorcio, papá o mamá, vete a terapia, pero no me utilices a mí porque al rato el que va a tener que ir a terapia soy yo voy a ser el más afectado. Y siendo sinceros, si de verdad quisiéramos a nuestros hijos, no lleváramos a cabo todas las conductas. Ahí lo dejo sobre la mesa, Víctor. No, muchas gracias, son palabras muy sabias. Vaya, pues tú eres una persona que ha pasado por muchos años de formación y también te ha tocado escuchar muchas historias, entonces para nosotros es muy valioso lo que nos estás compartiendo el día de hoy. Esperemos, mencionabas por ahí algunos otros temas, entonces por favor, Carlos, sigamos en comunicación para poder armar otro capítulo más de la saga. ¿Te parece? Sí, mira, sería importante que después toquemos el tema de lo que son el régimen de visitas y convivencias y lo que es el centro de convivencia familiar supervisada. Me gustaría que después tocáramos ese tema y también que en ese mismo tema hablemos de lo que son los roles y estereotipos que luego tienen mucho que ver para decidir a quién se le dejan a los niños, el papá o la mamá. Ya debemos de olvidarnos de roles y estereotipos. Eso podríamos hablar en otra charla que tú me permitas. No, al contrario, encantados, por favor, y también dejamos este chat para que el público posteriormente te localice y te esté haciendo más preguntas o en su defecto también nos sugieran otros temas para la saga parental. Les estaba comentando hace rato que el viernes tenemos la continuación de activismo parental, tenemos 2 asociaciones argentinas y también una asociación peruana que versan en todas estas problemáticas y nos comentan su experiencia también y logros. Y el próximo lunes, los problemas de parentalidad ante los padecimientos oncológicos, la historia de una mamá joven que a los 30 años tuvo problemas de cáncer de médula y cómo esto fue teniendo diferentes aristas dentro de la formación de sus hijos. Entonces la parentalidad no solamente son las problemáticas, también son historias de éxito, también son temas revolucionarios, temas que nos hacen ser como individuos. Y
lo que hoy nos recordaste es que todo esto también ya está en las leyes. ¿Por qué no ejercer las leyes si nos sentimos, exigimos un Estado de Derecho cuando nos conviene, pero no damos un Estado de Derecho hacia otros sujetos? Muchas gracias. No, pues al contrario, gracias a todos ustedes. Y Víctor, nada más para comentarle a tu audiencia, por ahí en mi página de Facebook, que me encuentran como Juan Carlos Romero Ávila, van a tener las invitaciones a algunos seminarios que voy a estar dando el 8 de mayo, y también voy a dar otro seminario por ahí el 21 y 22 de mayo, que se va a llamar El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Vamos a dar fundamentos internacionales y nacionales y técnicas para prevenir una agresión. El seminario lo voy a dar junto con la licenciada Ali Britannia de la Chaucé Heredia. Vamos a dar 5 horas el jueves de teoría del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y el viernes la licenciada Ali Britannia de la Chaucé Heredia, además de sus conocimientos teóricos, va a colaborar con conocimientos de defensa para cómo prevenir una agresión. Va a estar muy interesante. Por ahí se los comparto. Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, pues ahí lo van a poder ver en mis redes sociales. Aparezco en Facebook como Juan Carlos Romero Ávila, y los espero próximamente. Ok, pues gracias por todo. Nos despedimos, por favor, de todo el... Hasta luego. Hasta luego. Gracias por estar en la saga parental de La Buena Relación. Bye, bye. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias.